Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Hoy, en este México de 1994 que nos ha tocado vivir, es urgente el restablecimiento del orden y la ley, el retorno a la civilidad y el respeto a la vida. Según nosotros, el 94 empieza en 1992 y termina a mediados de 1995. Un México agraviado, lastimado, vejado. Fue un año negro desde mi perspectiva. Y de pronto nos encontramos un México brutal, oscuro, violento. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! Yo creo que México no estaba preparado para un cambio tan trascendente como el que él quería llevar a cabo. Que no les quepa la menor duda, aquí en Tijuana, como en Baja California, ¡vamos a ganar! Lo que se inició como un sueño lleno de esperanzas terminó en un despertar a la realidad abrupta de problemas no previstos. Si Luis Donaldo hubiera sido presidente, hubiera sido diferente. No logro ver a quién le pegó. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Seguimos viendo escenas tomadas a las puertas de la oficina de la Procuraduría General de la República. Dos disparos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. No ha habido un comunicado oficial. Cobarde fue herido recibiendo 2 lesiones por proyectil de arma de fuego. Hay que correr una versión de que un tercer impacto podría tenerlo en la cabeza. Es un hermetismo absoluto. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Tratados más en más, mejor pagados. No morirá la flor de la palabra, para todos la luz, para todos todos. Problemas del Estado. Zampas, cuando vino 4 sectores armados, abrió fuego. Ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder. Le pediría que comencemos con su presentación. ¿Quieres que te dé un resumen de mi currículum vitae? Soy Carlos Salinas de Gortari. Fui presidente de México de 1988 a 1994. Es verdaderamente majestuoso. En este instante histórico hace su arribo el presidente entrante Carlos Salinas de Gortari. Aplaude también el propio presidente saliente Miguel de la Madrid. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Decía Maquiavelo que el reformador siempre está en un riesgo enorme, porque los cambios que promueve, aquellos que se van a beneficiar, toma tiempo que les llegue el beneficio. En cambio, los que son afectados por la reforma, inmediatamente sienten el perjuicio. Me hablaron de un joven que estaba regresando de concluir su maestría en Estados Unidos y que era muy talentoso, pero también muy inquieto en la parte social y política. Me resultó muy atractiva la descripción que me hacían de este joven llamado Luis Donaldo Colosio. Me entrevisté con él y inmediatamente lo invité a colaborar conmigo. Vengo de un pueblo muy chico de Sonora, Magdalena, Sonora. Mi padre me educó... Magdalena de Quino. Magdalena de Quino, exactamente. Mi padre, él fue presidente municipal de Magdalena. Y me decía que una de las grandes satisfacciones es la de caminar por las calles de Magdalena con más amigos de los que tenía antes de ser alcalde, después de que lo fue. Precisamente lo formó priista y lo animó a seguir en el partido. Mi padre me habla siempre de humildad, de no despegar los pies del suelo, de siempre tenerlos en la tierra. Es muy difícil donde andan, ¿no? Por eso le hablo cada rato. Yo conocí a Donaldo en 1983 y desde 1983 me di cuenta del aprecio, del respeto, del cariño que le tenía Carlos Salinas a Luis Donaldo Colosio. Era un tipo de una gran discreción. Entendía muy bien el rol que en cada momento le tocaba jugar. Yo regresé de la Universidad de Oxford en 1988. Cuando regresé a la Ciudad de México, yo quería volver a hacer política. Ya había hecho cosas pequeñas y busqué la manera de contactar a Luis Donaldo Colosio. Ese era el que yo quería conocer. No me interesaban los demás, porque me parecía que era un hombre genuino, un hombre honesto. Tenía yo la impresión de que era una persona íntegra. Y él quería cambiar la política, él quería cambiar el sistema político mexicano. Él era un demócrata, sí era un demócrata, Donaldo. Por eso era una rara avis, era un político renovador. Eso fue lo que más me atrajo a mí cuando lo conocí. Compañeras priistas, jóvenes priistas, recibamos con afecto a quienes por decisión de este Consejo habrán de ser los dirigentes de nuestro partido. Se ve, se siente, el frente está presente. Se ve, se siente, el frente está presente. Los compañeros Luis Donaldo Colosio y Rafael Rodríguez Barrera sabrán fortalecer el compromiso revolucionario de nuestro líder nacional y presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Jorge de la Vega Domínguez como presidente y Manuel Camacho Solís como secretario general dejan una huella en nuestra institución política. Sus compañeros y compañeras priistas, hace unos momentos, cuando ante ustedes rendí protesta, he vivido a plenitud mi libertad. Nuestro compromiso es la conformación del partido que exigen y reclaman las mayorías populares que son la base de nuestra organización. El PRI o es la vanguardia política
o su existencia histórica carece de sentido. No queremos priistas en la comodidad de la inercia, sino en el esfuerzo del cambio. Había, sí, una vieja guardia priista a quienes, digamos, Colosio les molestaba un poco porque, pues por estas cosas, estos proyectos renovadores de cambio, lo veían así como que este muchachito no va a poder con el partido, le queda grande, hacían apuestas de cuándo iba a caer, pero pues se fue afianzando, fue sacando las cosas, fue haciendo bien su trabajo y al rato, al año, yo diría, año y pico, ya le hablaban de usted y señor presidente, líder, me acuerdo que le decían ya. A diferencia de todos los presidentes que habíamos tenido hasta ese momento, él no era parte de la oligocracia mexicana, ¿no? O sea, él no era parte de ninguna familia rica, no era parte de ninguna familia de políticos ancestrales no tuvo ningún privilegio. Logró llegar a donde estaba por su esfuerzo y por su forma de ser. En aquella época se hablaba de dos tipos de, digamos, actores en el sistema priista. Los dinosaurios que no querían cambiar nada y querían que el PRI siguiera siendo ese apéndice del gobierno del presidente en turno. Y los renovadores, queríamos cambiar todo. Yo, en lo particular, quería cambiarle hasta de modo de andar. Él quería cambiar el nombre, quería cambiar todo. Yo creo que México no estaba preparado para un cambio tan trascendente como el que él quería llevar a cabo, porque iba a romper desde adentro con un régimen de privilegios y de injusticias, ¿no?, que vivía este país. ¿Y usted le apuesta a la democracia? ¿A cuál? Bueno, a la democracia política. Pero la democracia que conceptualiza el PRI o la que es, no sé, se puede... La democracia como un sistema de vida, como una concepción en la que la participación de la ciudadanía se da a través de un partido político como el nuestro, para su superación no solamente personal, sino colectiva. Pues yo supongo que Luis Donaldo ha de haber pensado con los dirigentes partidistas y con el propio presidente Salinas de que había que cambiar al PRI. Pues claro, si el resultado de 1988 había sido cuestionado, había puesto, digamos, en el filo de la navaja a las viejas estructuras partidistas. Hoy se ha puesto en evidencia la determinación del grupo gobernante de consumar una imposición a despecho de la voluntad popular. Vemos que todos están marcados a favor del Partido Revolucionario Institucional. Al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores difuntos, dando gracias por su voto. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Donaldo fue el coordinador de esa campaña de Salinas. Luis Donaldo sabía que el PRI estaba echado a perder. Lo vivieron de una manera muy brutal él y Carlos Salinas y Manuel Camacho, etcétera, en las elecciones de 88. De hecho, Salinas muy probablemente no ganó la elección presidencial. Les ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Tuvieron que robárselas. Pues después pudimos saber que no se contaron los votos en el 45% de las casillas. Esto fue asalto de urnas, votos que acabaron tirados en barrancas, en basureros, o representantes de los partidos de oposición a los que expulsaron a punta de pistola de las casillas, etc. Las acusaciones de fraude que ha habido por parte de los partidos de oposición, ¿qué reacción tiene usted? Yo señalé que era más una táctica de los propios partidos dentro de la campaña y tengo la convicción de que serán elecciones limpias, transparentes y convincentes. El señor de Gortari debe estar muy espantado, porque a pesar de que acarrea campesinos dándoles 5,000 pesos y 1 kilo de frijol, la gente le ha volteado la espalda. Y la gente tiene razón. Mientras en 1976
solo hubo un candidato a la presidencia que fue del PRI. 12 años después ya tuvimos una intensa competencia electoral en 1988 y el PRI no estaba acostumbrado a ese tipo de competencia. Inmediatamente yo declaré que había concluido la etapa de partido prácticamente único, pues para que el PRI entendiera que entrábamos a una nueva época. Nuestro partido, nuestro país, ha vivido en paz, no ha estado involucrado en azonadas, en revoluciones, en cuartelazos, en guerras. 60 años de paz en donde no ha habido ningún problema, no ha habido magnicidios como en otros países vecinos nuestros. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta, porque es la dictadura camuflada, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Como decía Colosio, como me dijo Colosio aquella vez, el PRI como partido sistema, hay que cambiar. Creo que en él privaba la convicción muy clara de que la época del autoritarismo priista y la época particularmente del corporativismo priista había pasado ya su época. Desde el principio hizo el planteamiento de renovar y democratizar al partido. Compañeras y compañeros priistas, aquí y ahora cumplimos con la voluntad del priismo de Baja California, la de proponer a su pueblo la candidatura de Margarita Ortega para gobernadora de la entidad en el periodo de 1989 a 1995. ¡Arriba el PAN! ¡Arriba Rufo! ¿Y por qué? Porque es mejor. Esto no sirve. ¿Y por qué estás aquí? Porque nos traen, si no, nos tumban 3 días del sueldo. Nos obligan a venir y si no venimos 3 días para que nos descuenten del sueldo. Es obligado. No, no estoy borracho. Arriba, Rufo. Recuerden, ciudadanos, tomemos el control de nuestro destino y digámosle no a la corrupción, no a la mentira, no a la prepotencia. Que ese día 2 de julio digamos, Salinas, tú ya no eres elector, el elector es el pueblo. El reto no era el desarrollo de la economía, sino la superación del sistema político. Y me di cuenta que no había Estado de Derecho, que lo que había era relaciones, conveniencias con los representantes de la autoridad. Yo honestamente no soy panista. Lo que yo tengo la firme convicción es que aquí tiene que haber democracia. Es cierto que los resultados no nos favorecían. Luis Donaldo había mandado a un delegado político al Estado con la instrucción de que obviamente hiciera la campaña para ganar la gubernatura, pero con una instrucción muy clara, ni un solo voto al margen de la ley. Dice, estoy en un dilema, Agustín. Mi chamba es ganar elecciones, que le vaya bien al partido. Ese es mi trabajo. Y yo quiero que gane el partido y quiero ganar elecciones y quiero que nos vaya bien porque esa es mi responsabilidad.
Pero yo sé que para que México cambie alguna vez va a tener que perder el PRI. Y así me sacudió, me estremeció oír eso del presidente nacional del PRI. Pasaba una semana entre el día de la elección y el día que se hacían los cómputos. Entonces, mientras había que estar vigilando las casillas, las urnas guardadas en las escuelas. Pudimos acompañar las urnas hasta los lugares de acopio. Había siempre intentos de robarnos las urnas, pero hubo gente que defendió a riesgo propio las propias cajas con los votos, que en cada una de las ciudades de Baja California había guardias y eran ciudadanos todos, y las 24 horas. Era el día 4, me parece, de julio, y estaba yo en una plataforma dirigiendo un mensaje. Teníamos una pequeña televisión ahí a un lado, y una señora me jaló los pantalones y me dice: oiga, me están diciendo que está declarando el señor Colosio que la tendencia no les favorece. Y entonces dije: ah, caray, ahora sí, parece que ya ganamos. México emerge hoy con la más amplia estabilidad de un país donde las diferencias partidistas se dirimen pacíficamente en las urnas. El cambio y el hecho mismo son positivos por todos conceptos. Perdió el PRI, ganó México. Primera vez que el PAN en toda su historia ganaba una elección. Las reacciones en la nomenclatura del PRI eran tremendas. Donaldo, muy valiente, salió inmediatamente a reconocer el resultado. Eso provocó que hubiera algunos dentro del PRI que pidieran su renuncia. Luis Donaldo, el PRI, reconoce el triunfo del primer candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, por supuesto en concierto con el presidente de la República. Y Donaldo lo reconoce, lo acepta. Vivimos un momento de cambio. Los vientos democráticos recorren buena parte del mundo. Tenemos ejemplos recientes y nosotros, como partido, estamos dispuestos a jugárnosla con la democracia. A los priistas, en esta nueva etapa, la pluralidad nos define, la competitividad nos unifica, la democracia y la buena fe nos fortalecen. Debemos reconocer que esta tendencia de los resultados en la gubernatura favorecen al candidato del Partido de Acción Nacional. De tal manera que en lugar de convertirse en una desventaja para el PRI, se convierte en una expresión de la nueva etapa que está viviendo el PRI y que queremos impulsar. Debemos los priistas de recuperar nuestra capacidad de convocatoria juvenil. Exhorto entonces a todos nuestros compañeros jóvenes a que vengan aquí a criticar, pero también a proponer soluciones. Revisemos aspectos históricos que están marcando una nueva realidad en la que el partido se está moviendo. Bajo la dirección de un partido inepto es imposible conquistar el poder. El nuestro no es un partido inepto. El nuestro es un partido en lucha. No es ni siquiera un partido en crisis. O se cree apasionadamente en el partido, o no se es priista. Y si algunos quieren el poder, que no lo quiten si pueden. Toda esta convicción reformadora, la necesidad de una convicción democrática de Luis Donaldo, derivó en la 14ª Asamblea, donde vino una modificación de fondo de los estatutos del PRI. Aprovechamos la oportunidad, una nueva generación que nos identificamos por actitudes, asumió su responsabilidad ante la reforma del partido. Estos son los priistas que
que habrán de forjar el nuevo Partido Revolucionario Institucional. El esfuerzo para llegar a esta asamblea valió la pena. Fue un oasis en la historia reciente del PRI. No creo que haya habido nada similar. Y él la presidió. Yo creo que eso le dio mucha fuerza política y fue lo que lo apuntaló para dejar la presidencia del PRI e irse al gabinete. Me empezó a buscar presidente del PRI para, no sé, refutarme, orientarme, lo que hacen los políticos cuando buscan a un periodista. Me dice, no, lo que tú escribes y quién sabe qué, me interesa mucho tu punto de vista, porque quiero ser presidente de la República. Y no sé cómo, y quiero construir una ruta y que me ayudes a eso. Bueno, pues yo le contesté, riéndome, le dije, ay, no mames, pues yo no sé hacer presidente. Dijo, no le hace. De eso se trata. En el sistema político mexicano de entonces estaba la regla no escrita de que del gabinete salían los precandidatos, los tapados, o finalmente el tapado, el candidato presidencial, el sucesor. Pues en esa liturgia política él tenía que pasar al gabinete si es que aspiraba a ser presidente de la República, como era el caso, ¿no? Yo invito a Luis Donaldo Colosio a que se incorpore al gobierno federal. Y lo hago en lo que creamos en ese momento, la nueva Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Donaldo no solamente se incorporó al programa de solidaridad, sino que siempre estuvo colaborando con nosotros, siempre generando nuevas ideas y participó ya cuando estuvimos en la Secretaría juntos, con un gran entusiasmo en todas las tareas del programa. Yo quiero decirle que en esta medida, Solidaridad es un programa que va de la mano con las transformaciones económicas. Pero a la vez ha fomentado la participación comunitaria. El presidente Salinas ha dicho que Solidaridad ha dejado de ser un programa del gobierno para ser un programa de la propia sociedad. Bueno, en Chiapas, desde que empieza el programa de solidaridad, hay un problema de obstrucción. Ya dos gobernadores habían tenido un enfrentamiento directo con Samuel Ruiz, un sacerdote de la corriente de la teología de la liberación. Y estos gobernadores, como Samuel Ruiz no se plegaba a lo que ellos querían, habían optado por cortar todo tipo de ayuda del gobierno a las comunidades en las que Samuel Ruiz, digamos, tenía influencia. Decidí venir a Chiapas directamente desde Washington al término de mi entrevista con el presidente de los Estados Unidos para hacerles saber a los chiapanecos que aquí, en Chiapas, vamos a trabajar más intensamente para que este gran estado avance hacia un mejor porvenir. No podíamos dejar de tener este encuentro con los hermanos indígenas. Por eso es que hemos venido aquí a decirles y reiterarles que el Partido Revolucionario Institucional tiene una enorme deuda que hemos empezado y queremos seguir cubriendo y cumpliendo. Cuando llega Colosio a la Secretaría, nos vimos, se creó una sala de prensa, tuvimos que hacer logística de medios para cada evento en el que él iba, porque generó muchísima expectativa, porque se empezó a notar que él podría ser el candidato del PRI
para las elecciones. Claro que hubieron competidores por la candidatura muy importantes. Estaba Manuel Camacho, mi compañero de la universidad, amigo de mucho tiempo, quien había hecho una gran labor en la Ciudad de México, pero esta experiencia de Donaldo como legislador, dirigente partidista y ahora como secretario de Desarrollo Social lo convertía en el perfil mejor preparado para la sucesión de 1994. El día de hoy voy a la Secretaría, voy a estar unos momentos por allá. Después iré a visitar al señor presidente de la República. Con permiso, en el transcurso de la mañana. Con permiso. E invité a la familia de Donaldo, a su papá, a su mamá, a él, el gobernador de Sonora, Manuel Fabio Beltrones, el propio Donaldo. Cenamos muy contentos. Donaldo continuó la gira, yo me regresé a la Ciudad de México, él tenía que ir a Guadalajara, pero le dije, oye, vente el sábado y platicamos. Recuerdo que ese viernes me habla Luis Donaldo y me dice, oye, Alfonso, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Pues le dije, ¿qué voy a hacer? Pues trabajar. Pues era lo que hacíamos todos los fines de semana. Bueno, me dice, pues si sales te pido que estés en comunicación, estés atento. Y cuando Colosio me llama al día siguiente temprano, me despierta. Dijo, ¿dónde estás? En el hotel. Dijo, pues te invito a desayunar en mi oficina. 6 o 7 de la mañana, pero era muy temprano. Me dice, Alfonso, nos vemos a las 8 en la oficina. Y al minuto me habla el mayor Castillo, el jefe de ayudantes, y me dice, Alfonso, dice el jefe que te vayas de traje. Y veo por la ventana así de la oficina de Durazo que va entrando Colosio ya con un general del Estado Mayor, Domiro García Reyes. Llega Luis Donaldo a las 8 de la mañana a la oficina de Sedesol, y cuando yo abro la puerta viene Luis Donaldo caminando hacia mí y me dice, ganamos, cabrón, y me da cuando me da el abrazo, ganamos, cabrón, y es ahí donde yo tengo la confirmación de toda esa sospecha que nos llevaba a concluir, pues, que Luis Donaldo era el candidato. Él se emocionó enormemente. Pero no sabía que cuando yo se lo iba a decir a Donaldo me iba a emocionar tanto como él. Fue de veras un momento de simbiosis muy, muy especial que yo llevo como uno de los recuerdos más bellos de mi vida. Este es un bello día, sin lugar a dudas. Unidad y esperanza son las palabras que abanderan al Partido Revolucionario Institucional en su candidato, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El que mujeres y hombres con quienes comparto ideales hayan decidido proponerme ser el candidato del Partido de Revolución Institucional a la presidencia de la República es para mí el más alto honor. Me dice, ¿tú no me vas a felicitar? Le dije, pues no. Y me pregunta ya más serio, ¿y por qué no? Y yo lo único que le dije es, no te puedo felicitar porque no me gusta el dedazo. Salinas determinó que fueras tú, pero pudo haber elegido a Camacho o a Aspe o al que sea. Y me dijo, no me cae bien lo que me dices, menos en este momento, pero tienes toda la razón, me dijo. Te juro que tienes toda la razón. Esto ya tiene que cambiar, el PRI, sus formas
tan alejadas de la democracia ya no dan para más. Me dijo, y me prometió, creo que usó la expresión, te juro, voy a hacer cualquier cosa que tenga que hacer, lo que sea, para contribuir a que esto cambie. Manuel siempre pensó que se le debía haber participado de otra forma o que se le hizo creer otra cosa. Ese testimonio, pues desgraciadamente ya no lo vamos a tener porque ya se nos adelantó. Y finalmente lo que él hizo fue decir, bueno, no estoy de acuerdo no por la persona, sino por la forma en que esto se hizo. Bueno, pues ese día llegaron todos, menos Camacho. Era muy amigo de Carlos Salinas y un político muy inteligente, y pues él pensaba que era él el que tenía que seguir como presidente, y Salinas no quiso, prefirió a Colosio. Camacho hace pues un berrinche que ha generado muchos problemas hasta la fecha y que complicó todo ese año. A la mañana siguiente me reuní con él, le hice ver que esa actitud era verdaderamente salirse de las reglas que todos conocían, que se competía, pero que una vez que decide el PRI, como dice la frase, cartucheras al cañón y todos disciplinados. No llega, no felicita, pues nadie lo toma en cuenta. Digo, se comenta en las columnas políticas. No pasa nada hasta que pasa. Aspiré a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. He meditado lo que debo hacer y decir. No creo que la manera de hacer avanzar la democracia en México sea polarizando la vida política por rupturas o desprendimientos. Y fue un mal perdedor. Él sabía las reglas. Él las conocía y las había celebrado. Ya no podía permanecer como jefe del gobierno de la Ciudad de México porque se conducía el proceso electoral en gran parte. Y lo invitaba yo a ser secretario de Relaciones Exteriores, que había sido una vieja aspiración de él, y por supuesto que aceptó. Supongo yo que el licenciado Salinas tendrá o habrá tenido sus propias razones para darle un trato tan comedido y tan generoso al licenciado Camacho. Hicieron un viaje a China con Salinas, no sé qué. Yo pienso que ahí cambiaron muchas cosas. Ahí hubo intriga, ahí hubo grilla, ahí hubo algo pesado. Salinas ya no la decisión a favor de Colosio ya no la empezó a sentir tan firme. Me dijo, pero te repito que si no te vas a rajar porque esto se está complicando mucho más de lo que crees, esto está de la chingada. Yo creo que al presidente Salinas ya me lo envenenaron. Amigas y amigos de partido, vamos a la campaña del triunfo. Que no haya dudas. Estamos preparados para competir y estamos preparados para ganar. Él me pidió como coordinador de su campaña a Carlos Rojas, al ingeniero Carlos Rojas, que manejaba el Programa Nacional de Solidaridad. Sin embargo, el presidente me dijo que él le había comentado que le parecía muy bien, sin embargo, yo era el encargado del programa de solidaridad. Frente a esa reflexión, Donaldo, ya precandidato, me dijo que entonces su siguiente opción era el doctor Ernesto Zedillo. Ya 2 veces decirle que no al candidato me era muy difícil y acepté con entusiasmo la designación de Ernesto Zedillo como coordinador de su campaña. Y fue por eso que sorpresivamente y para disgusto de todos los colosistas, Luis Donaldo Colosio invita a Ernesto Zedillo a ser el coordinador de su campaña. Ernesto Zedillo representa, junto con muchos de nosotros, la nueva generación, la generación del cambio. Mucho me honra ser parte de su equipo en este importante trayecto que él habrá de recorrer en una campaña que sin duda será victoriosa y que habrá de llevarlo a la presidencia de la República. Porque Ernesto Zedillo tenía una gran capacidad organizativa,
porque tenía también un sentido económico clarísimo de por dónde debía ir la economía nacional, y sabía también de las características sociales que el Estado mexicano debía tener a partir de una economía en crecimiento. Porque al mismo tiempo el gobierno había iniciado un proceso de reformas transformadoras, una innovación que había sorprendido a tiros y troyanos dentro y fuera del país, la negociación de un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, incluido Canadá. I believe in a strategic alliance between government, entrepreneurs, and workers in order to compete in a global economy that we are going to face. El programa de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari tiene como prioridad una mejor distribución de los recursos en todo el país. Globalización, competencia comercial, calidad total son los conceptos que impulsan a las sociedades contemporáneas. La siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. El Estado no puede ni debe intentar ser el único actor, sino el conductor de una sociedad democrática. Queremos comercio, y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es un conjunto de reglas que los tres países acordamos para vender y comprar productos y servicios en América del Norte. Ustedes, como consumidores, se beneficiarán porque podrán encontrar más variedad de productos de mejor calidad y a más bajo precio. Pero sobre todo, el tratado significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos. En noviembre de 1993, el Congreso de los Estados Unidos ratifica el Tratado de Libre Comercio. El horizonte se despejó ante la incógnita de si habría o no TLC después de 5 años de intensísima negociación en que capturó el interés y la atención de los mexicanos y del mundo entero. So I've come to Mexico tonight with a message of respect and hope for a brighter future shared by our two countries. And I am very pleased to be working closely with your President, Carlos Salinas. He is the architect of a breathtaking economic transformation, and he is a great world leader. Bush picked an appropriately symbolic setting today to sign the North American Free Trade Agreement between the U.S., Mexico, and Canada. He was at the headquarters of the Organization of American States in Washington. The agreement will create a free trade zone throughout North America. The agreement was also signed in Mexico City by President Salinas and in Ottawa by the Canadian Prime Minister Brian Mulroney. Finalmente, en noviembre de 93, se confirma el tratado y 8 días después, Donaldo Colosio es postulado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Pues se vino una ola de trabajo y de eventos y de reconocimientos que a mis 8 años no terminaba de entender bien, pero sí entendía que algo monumental estaba pasando. Y mi papá estaba en el centro de todo eso. El PRI viene hoy a registrar la candidatura de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República. ¿Estás feliz por tu papá? Sí, mucho. ¿Crees que es un día muy importante? Más que importante. ¿Y cómo es su vida familiar, señora? Bueno, hasta hace pocos días, muy tranquila dentro de lo que cabe. Debo admitir que ha cambiado un poco en esta vorágine de acontecimientos, pero creo que, no sé, vamos a adaptar poco a poco a este nuevo sistema de vida. ¿Cómo se conocieron? Fue mi maestro en la Universidad de Anáhuac. Ah, maestro y alumna. Sí. Pero todo vino después. Fue una madre extraordinaria porque en ningún momento permitió, por ejemplo, que yo me enterara de lo que le estaba sucediendo a ella.
a pesar de que ella ya lo sabía, incluso antes de que empezara la campaña de mi padre. Y fue cuando le dijeron, señora, usted padece de cáncer. Por cierto, ¿cómo va a ser la campaña? Trataré de estar con él en la medida de mis posibilidades. Tengo 2 hijos pequeños que requieren también de mí. Sin embargo, soy una entusiasta colaboradora de Luis Donaldo. Me encanta participar con él en los diferentes programas que tiene, desde que estábamos en el partido, en la secretaría. Y pues él sabe que en la medida de mis posibilidades físicas y humanas, podrá contar conmigo en todos los programas que sean necesarios. Protesta cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios y los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y en caso de ser favorecido por el voto popular, desempeñar el cargo de presidente de la República para el que ha sido postulado, sujeto a que la revolución se lo demande o se lo reconozca. Sí, protesto. Hoy, por primera vez, tomo la palabra como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. No podemos ver al pasado con indiferencia, ni despreciar sus lecciones. El PRI no necesita, ni yo quiero, un solo voto al margen de la ley. Trabajaremos para que estas elecciones sean ejemplo de práctica democrática. Vamos a ir más lejos. Vamos por más progreso. Vamos por el triunfo. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! La campaña iba a iniciar después de las vacaciones, el 10 de enero, que iba a iniciar en Chiapas, creo que en San Cristóbal. Y de repente el primer día de enero, pues cambia totalmente ese panorama. Este sábado 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.